Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo aquí presente, conformado por Iván Núñez Joaquín, Chicata Cerrato Sebastián, Diego Steven Martínez Espinosa Picón y Luis Alejandro Castro Contreras, nos van a hablar sobre lo que es la cinemática y también traeremos algunos problemas para dejar más en claro este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Pero tenemos que dar una introducción antes de hablar de este tema. Así que, ¿en qué consiste la cinemática? La cinemática es una rama fundamental de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos, sin considerar las causas que los provocan, como las fuerzas que actúan sobre ellos. Esta disciplina se enfoca en analizar y describir los aspectos espaciales y temporales del movimiento, lo que la convierte en una herramienta esencial para comprender fenómenos en una amplia gama de campos, desde la física pura hasta la ingeniería, la astronomía, entre otras muchas cosas. Tenemos que tener conceptos claves a la hora de empezar en cinemática, ya que es un tema muy complejo. Conceptos como el movimiento, la posición, el desplazamiento, el tiempo, etcétera, que los iré explicando a continuación. Siguiente diapositiva. El movimiento lo podemos pensar el movimiento como un estado en el que están los cuerpos que cambian de posición en un lugar. La posición podemos decir que es una medida de su localización con respecto a una referencia. El desplazamiento es una cantidad física vectorial que mide cuánto cambia la posición de un objeto entre dos instantes. El tiempo se tiene considerada como una dimensión fundamental que fluye de manera unidireccional desde el pasado hacia el futuro y es una parte esencial de la descripción de los fenómenos y movimientos en el universo. La velocidad es la tasa de cambio de la posición de un objeto en función del tiempo. La velocidad media es la rapidez promedio con la que un objeto cambia su posición en un intervalo de tiempo específico. Y la velocidad instantánea es la velocidad de un objeto en un momento específico en el tiempo, representando su rapidez y dirección en ese punto exacto sin considerar un intervalo de tiempo. Análogo a esto tenemos la aceleración, que es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto en función del tiempo. La aceleración media es el cambio promedio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo específico y la aceleración instantánea es de un objeto en un punto específico en el tiempo, indicando cómo la velocidad del objeto cambia en ese momento preciso sin considerar un intervalo de tiempo. Ahora, ya teniendo los conceptos un poco más claros, podemos entrar en lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, o el MRU. Es un concepto cinemático que se refiere a un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve en una línea recta con una velocidad constante. En un MRU, la magnitud de la velocidad del objeto permanece inalterada o constante a medida que avanza su trayectoria. Tenemos una fórmula que es la de la distancia igual a la velocidad por el tiempo que se usa mayormente en ese tipo de movimientos. Ahora, existe una variación que es el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un término en cinemática que se refiere a un tipo de movimiento en el que el objeto se mueve en línea recta, pero a diferencia, la velocidad del objeto experimenta cambios uniformes en el tiempo debido a una aceleración constante. Y a la derecha podemos observar todas las fórmulas con las cuales podemos encontrar bien velocidad final, distancia, entre otros términos. Siguiente. El movimiento vertical de caída libre es un tipo de movimiento vertical que ocurre cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura y desciende en línea recta debido a la influencia de la gravedad, sin la interferencia de otras fuerzas como la resistencia del aire. Durante este proceso el objeto se acelera constantemente hacia abajo debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. A su derecha tenemos las fórmulas o las ecuaciones para resolver cualquier tipo de MVCL. El movimiento circular uniforme es un término en cinemática que describe al movimiento de un objeto en una trayectoria circular, donde su velocidad se mantiene constante. La velocidad de este objeto no varía, pero su dirección cambia de manera continua a medida que se desplaza a lo largo de la circunferencia, lo que da como resultado un movimiento circular fluido y uniforme. A su derecha también encontramos las fórmulas para hallar la frecuencia, el periodo, la velocidad lineal o tangencial o la velocidad angular. Y como último, tenemos al MCUV, que es el movimiento circular uniformemente variado. Este es un concepto en cinemática que se refiere a un tipo de movimiento en el que el objeto se desplaza en una trayectoria circular
y su velocidad angular experimenta cambios uniformes debido a una aceleración angular constante. A diferencia del MCU, donde la velocidad angular se mantiene constante, en esta varía de manera uniforme a lo largo del tiempo, lo que influye en la velocidad tangencial a lo largo de la circunferencia de la trayectoria. Como podemos fijarnos en las fórmulas, son análogas al MRV. Por lo tanto, es simplemente reemplazar algunos términos y así recorrer todas las fórmulas. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora por mi parte vamos a presentar un problema de cinemática. Por ello hemos planteado el siguiente problema. En un patio de juegos está en el techo un patio de juegos está en el techo de un plano de una escuela. La pared vertical del edificio tiene 7 metros de alto y forma una barda de 1 metro alrededor del patio. Un balón cae y un peatón la regresa lanzándola en un ángulo de 53 grados sobre la horizontal a un punto de 24 metros desde la base de la pared del edificio. La bola tarda en llegar 2,2 segundos a un punto vertical sobre la pared. Nos piden hallar las siguientes incógnitas. Encuentra la rapidez en la que se lanzó la bola. Encuentra la distancia vertical sobre la que libra la pared. Y encuentra la distancia desde la pared al punto en el techo donde aterriza la bola. Primero nos encargaremos de resolver la incógnita A y B. Por ello, por conveniencia y para así poder entender un poco más el problema, hemos decidido hacer este tipo de gráficos. Por favor, el siguiente. Primero nos encargamos de resolver el problema número A, en el cual nos dicen que debemos de hallar la velocidad con la cual se lanza la bola. Como sabemos, la velocidad que se lanza es igual al coseno del ángulo por la velocidad. Y también para hallar la velocidad vertical es igual al seno del ángulo por también su velocidad. Por dato nos dan que la velocidad de x es constante y por lo tanto la velocidad media será igual a la velocidad instantánea, mientras que la velocidad vertical será variable. Por ello en este caso utilizaremos la velocidad horizontal para poder hallar así la velocidad con la cual se lanza la bola. Como sabemos, la velocidad media es igual al punto final donde llega la bola menos el punto inicial donde estaba entre el tiempo final que le llegó hasta al llegar a la bola en el punto final menos el tiempo inicial. Y esto nos da resultado como 24, o sea, la distancia inicial, 24 metros entre 2,2 segundos. Por lo tanto, nos da una velocidad de 10,901. Esta es la velocidad horizontal que tiene la bola al ser lanzada. Por ello, tendríamos que utilizar la fórmula inicial que era igual al coseno de 53 por la velocidad con la cual se lanza. Por lo tanto, sabemos que el coseno de 53 es igual a 0,601. En este caso lo que vamos a hacer es pasar el 0,601 a dividir al 10,901 para que de esta manera podamos hallar la velocidad con la cual se lanza. Como podemos ver, la respuesta es igual que la velocidad es 18,153 metros por segundo. En el siguiente nos piden hallar la altura por la cual sobrepasa la bola al llegar a la pared. En este caso tenemos que utilizar la fórmula de la velocidad inicial que tiene la bola al ser lanzada, pero en este caso con el eje vertical. Por lo cual, como ya tenemos por dato que la velocidad inicial es igual a 18,153, lo multiplicamos por el seno de 53 grados, por lo cual nos da un resultado de 14,497 metros por segundo. En este caso podemos aplicar la ley de movimiento, que es igual a al- a la distancia inicial más la velocidad inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo cual reemplazamos los valores y nos dan que es la ley de, o sea, la altura es igual a 14,497 por t menos 4,9, que es la gravedad entre 2, por t al cuadrado. En este caso nos dan por dato que los segundos son 2,2, lo reemplazamos por t, por lo cual nos da una respuesta de 8,177. En este caso, la pregunta B nos piden a qué altura se encuentra la bola por sobre el muro. Por lo tanto, hacemos la diferencia entre la distancia a la cual logra llevar a la bola después de 2,2 segundos en altura, menos la altura del muro. Por lo cual nos da que la altura que se encuentra la bola por sobre el muro es 1,167 metros.
Para la pregunta número C, hemos decidido volver a graficar, pero en este caso ya sería desde el móvil, desde la altura de 8,177 hacia la altura, o sea, hacia la distancia dentro del patio, por lo cual acá se formaría también otro movimiento parabólico. Por favor, siguiente. En este caso acá tenemos los dos vectores que nos dan de distancia. ¿Y cómo sabemos? Lo primero que tenemos que hallar es la velocidad de y. Como sabemos que, como sabemos que la velocidad de y inicialmente era de 14,497, en este caso lo restaremos con la gravedad multiplicado por el tiempo que se demora. En este caso, la velocidad de y cuando llegue después de 2,2 segundos será en este caso de manera negativa, o sea, menos 7,063 metros por segundo. En este caso nos piden hallar el tiempo en el que se demora la bola en tocar dentro del patio, por lo cual usaremos la altura que tiene la bola en 2,2 respecto a la altura del patio. ¿Por qué en primer lugar? Porque necesitamos saber el tiempo para así poder hallar la distancia que toma la bola en tocar el suelo del patio, ya que sabemos que la velocidad del horizontal es constante. Como sabemos, primero vamos a tener que hallar la altura que hay respecto a la altura de la bola con respecto al patio. Por datos nos dan que la altura del patio, o sea, la altura del muro, es igual a 7 metros y que la barda que se forma entre el muro y el patio es igual a 1 metro. Por lo tanto, se puede sacar que la altura del patio es igual a 6 de metros. Acá podemos hacer una diferencia, por lo cual nos sale que la altura respecto a la bola en el tiempo de 2,2 segundos y el patio es igual a 2,177 metros. En este caso podemos volver a aplicar lo que es la ley de movimiento, pero en este caso sacamos que es 2,177, la altura inicial que tiene la bola, menos, porque la velocidad es negativa, 7,063 por el tiempo, menos 4,9, que es igual a la gravedad entre 2, por el tiempo al cuadrado. En este caso lo que vamos a intentar buscar es llegar a conseguir el tiempo. Entonces tomamos que la velocidad final es igual, o sea, la altura final es igual a cero cuando toque el suelo. En este caso vamos a tener que aplicar la fórmula general, que es igual a menos b, porque o sea, podemos pasar el negativo hacia el otro lado para que sí nos queden de manera de manera positiva. Y sacamos que entonces aplicamos la fórmula general, en este caso sacamos como menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo entre 2a. Reemplazamos los datos que ya nos dan, entonces sabemos que t es igual a menos 7,063 más menos la raíz de 49,886, que es b al cuadrado, o sea, que es igual a 4,9 al cuadrado. No, 7,063 al cuadrado, menos 4 veces 4,9, 4 veces 4,9 por 2,167. Todo eso entre 9,8, igual al dato número A, que es 4,9 por 2. En este caso podemos ir operando, por lo cual nos va a salir salen dos posibles resultados. Pero en este caso nos quedamos con el resultado que nos dé positivo, ya que el tiempo en este caso no debería de ser negativo. Por lo tanto, sacamos que t es igual a 2,557 entre 9,8. Por lo cual el tiempo que se demora la pelota en tocar el suelo del patio es igual a 0,261. La siguiente, por favor. Por lo cual, en este caso, podemos volver a aplicar la ley de movimiento, pero como sabemos que la aceleración en el eje de las abscisas es igual a cero, entonces simplemente nos quedamos con la velocidad. En este caso, nos quedamos con solo la velocidad inicial, que en este caso es constante, por lo cual es 10,91 por 0,261, que es el tiempo que se demora en tocar el suelo del patio. Por lo cual nos dicen que nos da 2, o sea, nos dan que la distancia que demora la bola en tocar el suelo del patio respecto al muro es igual a 2,847. 2,847 metros. Y eso es todo. Bueno, ahora me toca a mí exponer sobre la dinámica de la partícula. Bueno, para comenzar, en los casos de la cinemática no siempre habrá un movimiento sin ningún origen, siempre habrá algo que dé origen a ese movimiento. Y hay algunos casos particulares en donde una fuerza origina ese movimiento. Por eso la cinemática se combina con la dinámica para poder hallar en cierto caso la distancia o el tiempo o lo que requiere el problema. Para comenzar, debemos definir el concepto de fuerza.
Bueno, la fuerza es una magnitud física vectorial que mide la interacción entre dos o más cuerpos que intentan mutuamente alterar su estado de movimiento. Esta fuerza, como dice, es una magnitud física vectorial. Eso quiere decir que se eje mediante los ejes cartesianos. Si apunta para arriba es positivo, si apunta para abajo es negativo, en algunos casos. Como algunos ejemplos, tenemos el de una persona que está estudiando y está sentada en una silla de madera. En este caso, la fuerza presente es el peso. Otro ejemplo es el de un joven universitario que está jugando a estirar un resorte. En este caso, se presenta la fuerza elástica que intenta devolver al estado original al resorte. Y en otros casos, de dos partículas con determinadas cargas, estos generan una fuerza eléctrica a su alrededor. Pero en el mundo de la dinámica existen tipos de fuerzas que están presentes en nuestro día a día, como es el caso del peso. El peso es una fuerza que resulta de la interacción entre la masa de un cuerpo y el campo gravitacional al que esté sometido, en nuestro caso, el de la Tierra. Algunas características de ello son que el peso varía dependiendo de la ubicación del cuerpo en el campo gravitatorio. Un ejemplo de ello sería que el peso de un objeto en la Tierra es mayor que el de la Luna, porque la gravedad es mayor en la Tierra. Este peso se calcula mediante la multiplicación de la masa por la gravedad. La gravedad obviamente en metros sobre segundos al cuadrado y la masa en kilogramos. No olvidar que la fuerza se mide en newtons en su sistema internacional. Otro caso es la normal. La normal es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto entre dos cuerpos. Esta se trata de una fuerza que aparece cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro y el segundo ejerce una fuerza igual pero de sentido contrario sobre el mismo. Algunas características de ello sería que actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto, es decir, esta forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Su módulo es igual a la componente perpendicular de la fuerza que el primer cuerpo donde ejerce el segundo. Y la tercera característica sería que la fuerza normal es una fuerza de reacción importante que permite que los objetos se sostengan o apilen sin atravesar otras superficies, junto con la fricción son las fuerzas resistivas. En este caso tenemos otro ejemplo, en donde por ejemplo una manzana está acá parada sobre una pila de libros. Obviamente la manzana no se va hacia abajo por su peso, sino que se equilibra debido a la normal, que tiene la misma magnitud pero diferente sentido. Otro caso sería la tensión. Esta es una fuerza que actúa sobre un cuerpo también como reacción al estiramiento o deformación del mismo. Algunas características sería que estos surgen en cuerpos que están sujetos o suspendidos o estirados por otros cuerpos. Por ejemplo, la tensión en una cuerda cuando se cuelga de un objeto. Esta es una fuerza de reacción interna que se opone al estiramiento, manteniendo unido al cuerpo. Esta actúa en dirección de la deformación. También permite calcular la fuerza máxima que soportará un cuerpo antes de romperse, en este caso una cuerda ideal que no tiene peso, que no se considera su peso porque es ínfimo. También esta se relaciona con las propiedades mecánicas de los materiales. En este caso tenemos un bloque que está sostenido por una cuerda. En este caso su peso sería igual a la cuerda, ya que la cuerda es ideal y es irrompible. Otro caso sería la fricción. Esta es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies de contacto. Algunas características serían que surge entre superficies en contacto actuando tangencialmente a las mismas. Esta se opone a la dirección del movimiento. Otra sería que depende de la naturaleza de los materiales en contacto. El coeficiente de fricción nunca va a ser igual. Y esta es proporcional a la fuerza normal entre las dos superficies. La fricción tiene dos características, puede ser estática y cinética. La estática se opone al inicio del movimiento, mientras que la cinética actúa sobre cuerpos que ya están en movimiento. También hay otra característica que es que la fricción estática es mayor que la cinética. Esta requiere vencerse para iniciar el deslizamiento. Como se ve acá, una persona está intentando empujar un bloque, pero esto no se debe a que la fuerza de fricción es igual a la fuerza que ejerce el humano. Y vemos otro tema que es la dinámica, que son las leyes de Newton. Estas se dividen en tres. La primera, Newton dice que
la sumatoria de fuerzas en un objeto que está en reposo va a ser cero, no importa el eje en donde esté. Esta también es conocida como ley de la inercia y establece que un cuerpo estará en un estado de reposo o movimiento uniforme. También puede estar en reposo pero en movimiento, pero sus fuerzas siempre van a ser cero. La segunda ley de Newton es una de las más importantes en el campo de la cinemática también, ya que esta incluye a un concepto que está muy metido en el campo de la cinemática, que es la aceleración. Newton dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual siempre a la masa por la aceleración. Este es un principio fundamental de la física. Esto ayuda mucho al cálculo del tiempo, por ejemplo, y la fuerza resultante siempre va a estar medida en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración obviamente en metros sobre segundos al cuadrado. Y la última ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interactúan, ellos ejercen fuerzas de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto entre sí, como en el caso de la normal, o como en el caso de esta persona que está ejerciendo una fuerza de acción, pero la pared le devuelve una fuerza de reacción. Sus características son que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre dos distintos cuerpos, como se ven en el ejemplo. Las fuerzas siempre son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección, como en el caso de la normal y el peso. No importa las masas o velocidades, las fuerzas de acción y reacción siempre serán iguales. Y para resolver problemas de cinemática con dinámica será muy importante el diagrama de cuerpo libre. Este permite saber si el cuerpo está en reposo o está en equilibrio, como en el caso de una masa suspendida en dos cuerdas, una masa suspendida y apoyada en poleas, o en muchos casos donde se ven problemas conocidos como el auto que sube por un plano inclinado. Y para esto he traído una aplicación de la dinámica en la cinemática que dice así: una caja de 50 kilogramos se mueve sobre un plano inclinado debido a la acción de una fuerza Q horizontal y de módulo constante. ¿Cuánto tardará en llegar al punto B, el cual dista 49 metros del punto de partida? El tope A evita que la caja deslice hacia abajo antes de aplicar la fuerza Q. Como se ve en el gráfico, acá te dan algunos datos como la fuerza Q, los apoyos, la distancia, el coeficiente de fricción que es 0,3 y la gravedad. Empezando por la solución, acá te dan un dato interesante que te dan una proporción que es de 3 a 4. Acá utilizamos nuestros conocimientos en cinemática para hallar el ángulo. El ángulo en este caso es igual a la arcotangente de trozo de 4, que en este caso da el ángulo de 37 grados, que es un ángulo muy conocido. Y también hallamos el peso del bloque. Como antes hemos dicho, el peso del bloque es la masa por la gravedad. Entonces multiplicamos la masa por la gravedad y nos da 490 newtons. Antes de seguir con la resolución del problema, necesitamos graficar su diagrama de cuerpo libre. Y como es un plano inclinado, la normal no va a ser igual al peso, sino que vamos a tener que usar nuestros conocimientos de vectores para poder resolver el problema. Entonces primero descomponemos la fuerza del peso del bloque en los dos vectores que están en el eje de acá. Entonces nos sale que una fuerza es el peso del bloque por el seno del 37 y el otro, que está en dirección opuesta a la normal, que es el peso del bloque por el coseno de 37. Y también vamos a descomponer la fuerza Q, que en este caso nos sale la fuerza Q por el coseno de 37 y en el eje opuesto a la normal, que es Q por el seno de 37. Entonces, como vemos en la gráfica, las dos fuerzas descomponidas del peso del bloque y la fuerza Q serán iguales a la normal. En este caso Q seno de 37 y el peso del bloque por coseno de 37. Entonces reemplazamos e igualamos y nos saldrá que la normal es 992. Con este dato podremos hallar la fuerza de fricción, que es multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Entonces multiplicamos y nos sale que la fuerza de fricción es 297. Entonces, como vemos en la figura se va a mover para la derecha. Entonces, como la fuerza de fricción se opone al movimiento relativo, la fuerza de fricción entonces estará en la izquierda, junto con la fuerza del peso del bloque por el seno de 37. Entonces,
utilizando la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, en este caso valor absoluto porque la aceleración es un vector. Reemplazamos y nos saldrá que la aceleración es 4,168 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá terminó la dinámica, el tema de dinámica. Acá solo nos queda hallar el tiempo. ¿Y cómo lo hallamos? Integrando. Calculamos la velocidad, que es la integral definida del tiempo, del límite superior del tiempo con límite inferior a 0 de la aceleración. Lo hallamos y nos sale que la velocidad instantánea es 4,168 por el tiempo. Con este dato seguimos integrando para hallar la posición del bloque, y la posición del bloque es la misma integral. La integral definida con límite inferior de 0, límite superior en t de la velocidad en función de t, y nos sale que la velocidad, que la posición es 2,084 por el tiempo al cuadrado. Entonces, como la posición en ese eje inclinado es 49, simplemente lo reemplazamos y nos sale que el tiempo es 4,8489 segundos. Ya, muchas gracias. Ahora voy a pasar a hablarles sobre trabajo y energía de la partícula. Siguiente. Comencemos hablando por energía mecánica. Y es que hay que entender que cuando hablamos de energía nos referimos a la capacidad de los cuerpos para realizar una acción. En este caso, energía mecánica es igual a la capacidad de moverse. Su unidad de medida son los joules. Y cuando hablamos de energía mecánica, podemos descomponerlo como energía cinética más energía potencial, la cual a su vez también se puede descomponer como energía potencial gravitatoria y elástica. Siguiente. La energía cinética es la más básica de todas, ya que se da cuando el objeto se encuentra en movimiento. Simplemente eso. Y su fórmula es 1/2 multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado que toma el cuerpo. Siguiente. Energía potencial gravitatoria. Esta energía potencial, por lo que su nombre nos indica, se da cuando el objeto tiene el potencial de caerse. Es decir, cuando no se encuentra sobre una superficie estable, cuando está en el aire. Y su fórmula es bastante simple, es masa por gravedad por altura. Siguiente. Energía potencial elástica. Esta se utiliza únicamente cuando el objeto está unido a un resorte, a una soga o cualquier material que posea elasticidad. Y nuevamente su fórmula es parecida a la energía cinética, pero esta vez es 1/2 multiplicado por la constante de rigidez, la cual siempre va a ser dato en el problema, multiplicado por la deformación del resorte o soga al cuadrado. Siguiente. Ahora, pasemos a hablar del trabajo mecánico. Y es que hay que entender que si yo le ejerzo fuerza a un objeto estático con el fin de hacer que éste se mueva, voy a gastar energía. ¿Y cuánta energía gasto? Pues, según fórmulas, la variación de energía la cual yo estoy consumiendo al empujar ese objeto será igual al trabajo, que tiene una fórmula igual a la fuerza por el coseno de teta por la distancia en la cual yo estoy empujando ese objeto. Siguiente. Ahora, por último, pasemos a hablar de la potencia, que es bastante sencillo. La potencia es igual a la energía consumida por unidad de medida, en este caso, segundos. Y su unidad de medida son los watts. Siguiente. Ahora pasemos a un pequeño ejercicio. ¿Qué nos dice? Un automóvil está subiendo por una pendiente inclinada de 30 metros de altura. Si sube con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿cuántos watts de potencia necesitan para que el vehículo llegue a la cima? Teniendo en cuenta que en el instante mostrado el auto iba a unos 10 metros por segundo. Ahora, el gráfico nos muestra más datos todavía. Y es que nos dice que la gravedad, en este caso, va a ser igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado, que la pendiente es completamente lisa, o sea, no hay fricción, que el auto pesa unas 0,8 toneladas, es decir, 800 kilos, y que la pendiente tiene una inclinación de 37 grados. Siguiente.
Ahora, vamos a ver que, como todo objeto, el auto posee un peso, una fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo. Por lo que vamos a aprovechar esta fuerza de gravedad y la vamos a descomponer, aprovechándonos de los 37 grados que nos brinda el problema, ya que sabemos que es un triángulo notable, cuya hipotenusa será la fuerza de gravedad igual a 5K. Y la fuerza con la cual el vehículo es arrastrado colina abajo, que en este caso les puse que fuera Fc, será igual a 3K. Ahora, sabemos que fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, es decir, 800 por 9,81, que nos da un resultado de 7.848 newtons. Pero esto sabemos que es igual a 5K, por lo que si dividimos entre 5, nos dará igual que K es igual a 1569,6 newtons. Ahora, para hallar Fc, multiplicamos todo eso por 3 y nos dará 4708,8 newtons. Siguiente. Pero hay que entender que esa no es la fuerza con la cual el vehículo está avanzando, sino que el vehículo en todo el trayecto se está enfrentando a su propio peso, se está enfrentando a la fuerza C. Y de ese choque de fuerzas nace una fuerza resultante que por datos del problema nos dice que posee una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Así que aplicando fórmula, fuerza B menos fuerza C es igual a la fuerza resultante. Fuerza C ya sabemos que vale 4708,8 y fuerza resultante, como cualquier otra fuerza, es igual a masa por aceleración, o sea, 800 por 5. Y si sumamos estas dos fuerzas, nos saldría igual que fuerza B es igual a 8708,8 newtons. Y esa es la fuerza con la cual el vehículo está subiendo. Siguiente. Ahora que tenemos la fuerza para el trabajo, necesitamos hallar la distancia. Y para eso vamos a aprovechar el triángulo notable nuevamente, ya que sabemos que la altura va a ser opuesta al ángulo 37 grados y esta va a ser igual a 30 metros de altura. Por lo que 3K será igual a 30, dividimos entre 3, K igual a 10. Y como hipotenusa vale 5K, la distancia de la base a la cima será de 50 metros. Esa es la distancia que avanza el vehículo. Ahora, lo único que tenemos que hacer para ir al trabajo es multiplicar la fuerza B y la distancia obtenida, o sea, 7708,8 por 50, dándonos un trabajo total de 435.440 joules. Un montón. Ahora, vamos a proceder a hallar la potencia. Ahora, para hallar la potencia necesaria para que el vehículo llegue a la cima, debemos saber exactamente cuánto tiempo le tomó al automóvil hacer eso. Y podríamos usar esta fórmula clásica de cinemática. Siguiente. Pero no. En vez de eso vamos a optar por ser unos completos pros y vamos a aplicar integrales. Siguiente. Ahora, hay que entender que cuando tú integras la aceleración, obtienes la fórmula de velocidad instantánea. Y si integras velocidad instantánea, obtienes posición. Así que vamos a ir en orden. Integramos los 5 metros por segundo que tenemos Integramos los 5 metros por segundo al cuadrado que teníamos inicialmente, dándonos 5t. Pero ahora, de esos 5t tenemos que hallar cuál es el tiempo inicial, el tiempo con el cual comenzamos con 10 metros por segundo. Así que multiplicamos 5 por tiempo inicial igual a 10, dándonos que el tiempo inicial, el que se muestra en el gráfico, es igual a 2 segundos. Siguiente. Ahora, vamos a volver a integrar para hallar posiciones. Y es que hay que entender que si a la ecuación de posición le asignamos unos ciertos límites,
a la integral le asignamos límites, vamos a obtener la distancia, o sea 50. Así que integramos 5t con límites 2 y tf, dándonos como resultado 50. 5 por tiempo final al cuadrado sobre 2 menos 5 por 2 al cuadrado sobre 2 igual a 50. Resolviéndolo completamente, nos saldrá al final que tiempo final va a ser igual a 2, perdón, que tiempo final es igual a 4,9. Ahora, para hallar el tiempo exacto que se demora de ir desde la base hasta la cima, tenemos que restar el tiempo final menos el tiempo inicial. Sabemos que el tiempo final vale 4,9, el tiempo inicial vale 2, por lo que la diferencia nos da que el tiempo resultante va a ser igual a 2,9 segundos. Siguiente. Y con eso tenemos todos los datos para hallar potencia. Así que solo vamos a proceder a dividir trabajo entre tiempo. Trabajo 435.440 joules entre 2,9 segundos, dándonos una potencia exacta de 150.151,73 watts. Y con eso termina el ejercicio. Y con eso termina también nuestra exposición. Les agradecemos por ver este video hasta el final. Gracias.